Vamos en la página 6 a leer juntos ese párrafo donde dice en síntesis. En la página 6, donde dice en síntesis. 1, ¿ya lo buscaron? La página 6. Donde dice, después de Elías, dice en síntesis. 1, 2 y 3. En síntesis, cuando el hombre y la mujer del mundo lo hacen como miembros del pueblo de Dios, con sentido de pertenencia y no como individuos aislados. La oración está unida al deseo profundo de la intervención de Dios en la historia. Los pies del orante quedan en polvo que Dios le pone en el camino cuando visita a su pueblo. Con esa tradición orante se encuentra Jesús. ¿Cómo era la costumbre judía de orar en tiempo de Jesús? El pueblo judío se reunía como familia. Entonces, el ritmo del templo lo llevaban también en las casas. Rezaban como familia por la mañana, al mediodía y al anochecer. Posteriormente también se rezaba los sábados en las sinagogas. Entonces, el ritmo de oración israelita era diario en la casa, 3 veces al día, semanal en la sinagoga, y todos los años estaban con la obligación de peregrinar por lo menos una sola vez al templo. Entonces Jesús aprendió a orar conforme a su tradición. Jesús aprendió los salmos. Por eso cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?, está recitando en la cruz el Salmo 22. ¿Ves? Jesús aprendió a orar como uno más de su pueblo, seguro enseñado, así como Ana enseñó a Samuel, María enseñó a Jesús. Pero resulta que Jesús nos trae una novedad. ¿Ves? Y esa novedad que trae Jesús, que no está en el Antiguo Testamento, comienza a vislumbrarse desde cuando él tiene los 12 años, que se escapa y le dice a sus padres, debo estar en las cosas de mi Padre. Entonces aquí Jesús en el Nuevo Testamento, es interesante cómo después de esos 30 años en Nazaret de vida oculta, esos 30 años, cuando Jesús sale a la vida pública, que dura alrededor de 3 años, ¿cuántas veces vemos a Jesús retirándose para orar? ¿Cuántas veces vemos que Jesús amanece en oración? Y vemos 2 lugares principales donde él le gusta rezar. Reza en la montaña y reza en el desierto. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nunca nos puede faltar en la vida ni nuestra montaña ni nuestro desierto. Y que si nuestra vida apostólica, nuestra vida pastoral va recortando esos espacios fuertes de oración, nuestro cristianismo se vuelve un cascarón vacío, sin resistencia y con muchas frustraciones. ¿Ves? Porque no hay consistencia, no hay forma de poder aguantar esa cruz. Entonces, también vemos a Jesús con una particularidad, que es que él da gracias antes de que el Padre le conceda lo que pide. Gracias porque me escuchaste. Entonces vemos esa actitud de confianza, pero también vemos qué pide Jesús. Y a la luz de lo que pide Jesús, usted se pregunta, ¿qué estoy pidiendo? ¿Para qué yo me acerco? ¿Qué yo ando buscando? Entonces, mira cómo Jesús tiene oraciones importantísimas de relevancia, como en Juan 17, que le llaman la oración sacerdotal,
Y mira qué frase tan hermosa. Se destaca en esa oración de Jesús, que le dice: ninguno de lo que tú me diste se perdió. ¿Ves? Entonces, cómo Jesús invierte oración rezando por lo que le confiaron a él, para que ninguno se pierda. Entonces, cada dirigente, cada persona que está al frente de su comunidad, aquí nosotros vemos cómo su vida de oración tiene que volcarse para cada una de esas ovejas que le han sido confiadas. En el Evangelio se nos narra de cómo Jesús dedica tiempo para hablar de la importancia de la oración. Ahí en la página 7 vemos la parábola del amigo inoportuno, de la viuda intensa y del fariseo y el publicano, y cada una tiene como esos rasgos para ir perfilando la oración. Leemos juntos el párrafo, el penúltimo párrafo, que dice: entre las oraciones 1, 2 y 3. Entre las oraciones consideradas más difíciles de Jesús se destaca su oración de gracias al Padre por haber revelado su misterio de el agradecimiento por la resurrección de Lázaro, la oración sacerdotal y la oración de la cruz, donde orar y abandonar al Señor de nuestra sea la misma cosa. Novedad en la oración de Jesús. Recalcamos la paternidad de Dios, mostrarnos a Dios como Padre. Una oración que parte de la vida y que integra la vida. Y también otra novedad es que nos enseña a pedir en su nombre. Y también otra novedad es la intervención directa del Espíritu Santo. Tenemos un pasaje que nos muestra que Jesús estaba orando. Pocas veces el Señor le dice a los discípulos: oren, como en el momento del Getsemaní. Sin embargo, la forma en cómo el Maestro hace oración contagia. Vuelvo de nuevo. El Señor contagia la vida de oración, seduce, motiva, inspira. Lo ven y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero esa expresión que le dice el discípulo: Señor, enséñanos a orar, ya se convierte la frase en sí en una escuela de oración, porque comienza suplicándole: Señor, reconociendo su autoridad, y luego se coloca como un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Si nosotros buscamos la médula de la palabra discípulo en la Biblia, nos damos cuenta que el discípulo es sinónimo de aprendiz. El discípulo le gusta aprender, le gusta ser instruido. Pero aquí vemos una particularidad, que es que le dice: enséñanos, en plural. No pide para él solo, sino que pide para toda la comunidad. Y mire el contenido de lo que él está pidiendo. En este momento lo vemos como un pedagogo que nos toma a partir de donde estamos para llevarnos a las honduras, a su experiencia. Y aquí comenzamos con la oración del Padre Nuestro. Vamos a leer juntos la oración del Padre Nuestro en la página 8, y le voy a pedir al hermano que nos ayude con el video. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer el Padre Nuestro. 1, en la página 8. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
Nos vamos a ahorrar algunas páginas del folleto para ver una explicación resumida del Padre Nuestro, pero que ustedes la pueden seguir en sus cartas. Voy a aprender. ¿Por qué la Iglesia dedica el año 2024 a la oración? ¿Recuerdas el jubileo del año 2000 en vida del Papa San Juan Pablo II? Allí celebramos los 2000 años del nacimiento de Cristo. Ahora nos acercamos a los primeros 25 años del siglo XXI. El Papa Francisco nos convoca para que el 2024 sea tiempo de oración. El lema escogido ha sido Peregrinos de la Esperanza. Busca reforzar la fe en Jesús y ser iglesia en salida sinodal. Nos propone la oración del Padre Nuestro como proyecto de vida. El Instituto Nacional de Pastoral, organismo de la Conferencia del Episcopado Dominicano, acoge esta llamada teniendo como lema pastoral un pueblo orante que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social. ¿Qué nos enseña el Padre? En la oración del Padre Nuestro, la frase que está en rojo es la invocación. Se inaugura con una invocación. ¿Ves? La primera palabra que aparece es Padre. Ya la van a ir explicando. Y después nosotros tenemos 7 súplicas. Esas 7 súplicas, el número 7 habla de la oración perfecta. Entonces, fíjese, eso tiene una sabiduría trascendente. Porque lo que Jesús nos enseña es lo que ya Él, desde su dimensión humana, sabe que nosotros necesitamos. Él no inventa, sino que desde su ser humano, ¿verdad? Desde su humanidad nos pone cómo nosotros podemos llegar a la santidad. Entonces nos enseña a pedir de manera correcta y en el orden adecuado. Fíjese cómo están las negritas: tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Ves? Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Vamos a repetir esas 3. 1, 2 y 3. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. O sea, lo primero que debemos desear, lo primero que debemos pedir, lo primero que debemos mendigar, lo que debemos soñar, que yo te santifique, que mi boca, mi corazón, que tu nombre se vaya santificando. El deseo de tu reino, el deseo de hacer tu voluntad. Y luego vemos cómo la segunda parte del Padre Nuestro pedimos lo que necesitamos mientras vamos gastándonos en su servicio. ¿Ves? Danos nuestro pan, no dice mi pan. Entonces el pan va resumiendo todo lo que son las necesidades vitales que tiene el ser humano. Pero así como es una necesidad del pan, también es una necesidad perdonarnos. ¿Ves? Porque si yo no perdono, entonces mi corazón se va apretando a la gracia, a la misericordia, no lo recibe. El perdón es una necesidad. Entonces también vamos viendo las otras frases, que el Padre Nuestro comienza con Padre, pero termina con mal. Porque todo proyecto de Dios siempre está el enemigo queriendo desbaratar. Y como dice el Papa Francisco, no le pongan conversación al demonio, porque es astuto y lo engaña. Nosotros decimos: no nos dejes caer en tentación y líbranos. Vamos a seguir viendo el video. Nuestro, ¿cómo hacerlo programa de vida? En esta oración, Jesús nos enseña a pedir con rectitud y siguiendo un orden consecuente. Meditemos. Padre nuestro que estás en el cielo,
Al llamar a Dios Padre, Jesús nos enseña a entrar en su presencia divina, en la intimidad de hijos e hijas que lo invocan. Jesús es el primogénito de una multitud de hermanos. El Padre es como un útero materno trinitario que nos envuelve. Somos reflejo de Cristo cuando peregrinamos como hijos hacia el corazón del Padre. Santificado sea tu nombre. Hemos de desear alabar su nombre. Jesús nos enseña a reconocer la santidad del Padre y a tratarle de esta manera. Siendo la santidad el hogar de Dios, los que viven en él han de ser santos. Si vivimos como hermanos, hijos del Padre común, descubriendo su rostro en el prójimo, santificamos su nombre. Venga a nosotros tu reino. Un corazón dispuesto a la conversión pide que el Rey Jesús reine en él para poner en práctica las obras del reino. Se distingue el reino del progreso social, aunque no se separe. Al reino lo mueve el Espíritu. Reflejamos al reino cuando, unidos a Jesús, asumimos su causa, tomamos su cruz y le seguimos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad del Padre es que todos se salven. Pedimos al Padre que una nuestra débil voluntad a la de su Hijo. Unidos a Él por el Espíritu, realizamos el querer de Dios haciéndolo feliz. Al reino se entra no con palabras, sino con obediencia. Somos reflejo de Cristo cuando aún con sufrimiento aprendemos a obedecer para ser libres. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan de cada día resume nuestras necesidades. El pan material, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Pedimos en solidaridad con los necesitados, sin agobio por el mañana. Somos el rostro de Cristo cuando nuestra vida se parte y se reparte para los demás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La misericordia del Padre penetra nuestro corazón cuando perdonamos como Él nos perdona. No está en nuestras manos el ya no sentir la ofensa y olvidarla. Sin embargo, el corazón espiritual cambia la herida en compasión. Reflejamos el corazón de Cristo, testimoniando que el amor es más grande que la ofensa y el pecado. No nos dejes caer en la tentación. Nuestros pecados son frutos del consentimiento de la tentación. Le pedimos al Padre que no nos deje caer, porque el espíritu es fuerte, pero la carne débil. Somos reflejo de Cristo cuando, unidos a Él, superamos las astucias del tentador y nos mantenemos vigilantes en oración y servicio comunitario. Y líbranos del mal. El Señor no nos quiere fuera del mundo, pero nos enseña a pedir protección contra las trampas de Satanás. Él es quien se atraviesa en la obra salvífica. Reflejamos a Cristo cuando oramos para ser liberados de todos los males y que nuestra vida nunca recuerde que el mal existe. Seamos un pueblo orante que refleje a Cristo En su vida personal, Familiar, comunitaria y social. y recuerda, La santidad es el rostro más bello de la iglesia. No hemos terminado todavía. Ya estamos terminando. En la página 15 tenemos los consejos que Jesús nos da. Los consejos. El primer consejo, pedir a Dios en su... Vamos a leerlo juntos. El número 1, pedir a Dios en su nombre. En nombre de... El número 2, se debe pedir con confianza. Número 3,
No conviene usar muchas palabras. Y el número 4. No hay que rezar para ser vistos, sino con la prudencia y discreción. En la página 16 nosotros tenemos una relación de citas bíblicas, un pequeño resumen de cómo oraban las primeras comunidades cristianas. Y es interesante en una cita de los Hechos de los Apóstoles cómo va diciendo que eran perseverantes en la oración, que se reunían en las enseñanzas de los apóstoles, en la fracción del pan, y luego se dice que crecían en número. El detalle que crecían en número viene después de todas esas evidencias. Y aquí nosotros tenemos la oración de la Virgen María. ¿Ves? En los Hechos de los Apóstoles observamos, antes de la llegada del Espíritu Santo, el papel de la Virgen María en las comunidades cristianas, en esa comunidad. Y podemos ver cómo ella fue madre espiritual, cómo la vida de María en la vida oculta de Nazaret permitió que tuviera acceso a la vida de Jesús como nadie más, y cómo María fue acompañando la fe y la crisis que vivieron cada uno de los apóstoles. Y también vemos cómo ella es testigo de ese recibimiento de ese Espíritu Santo. Y el secreto que nos da María, saber guardar las cosas, saber escoger lo que guarda en el corazón. ¿Tú sabes escoger lo que guardas en tu corazón? Esa es una pregunta. Entonces la oración de María es inseparable de la unión con Cristo. Y ahí la vemos con su papel de intercesora, principalmente en las bodas de Caná, cómo ella va acelerando la hora. Y Jesús le dice, mujer, quédate tranquila. Y ella acelera esa hora. Le dice, es que no tienen vino. Entonces, vemos cómo el Hijo desbarata la agenda que tenía con el Padre por la santa intercesión de la Virgen María. ¿Por qué se preocupa María de que el vino no te falte? ¿Y quién es ese vino? El vino de la alegría, el vino Jesús. Que no te falte Jesús. Pregúntele al hermano del lado, ¿cómo está tu tinaja? ¿Dónde está tu vino? Pregúntele a ver. En la página número 18, en la página 18 vemos cómo los santos nos enseñan y nos definen sobre la oración. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? Vamos a leer. La oración es tratar. Tienen su folletico en la página 18, el segundo párrafo. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? La oración. ¿Y cómo define Santa Teresita del Niño Jesús la oración? La oración es un impulso del corazón, una sencilla. Pero como que no se está oyendo. Vamos otra vez. ¿Qué dice Santa Teresita del Niño Jesús? La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo. Un grito de agradecimiento y amor. ¿Y qué dice San Juan Damasceno? La considera. Y la Madre Teresa de Calcuta nos recuerda que la oración ha de llevarnos. ¿Y qué dice San Juan Pablo II? La oración es el aceite que permite no perder el foco de la oración. Muy bien, aquí. Entonces, en la página 19, nosotros tenemos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos muestra esos modos de oración. Y ahí usted tiene una tareita también que vamos a dejar para su casa, para hacer ese examen de conciencia. ¿En qué consiste la oración vocal?
el Padre Nuestro en un primer momento lo podemos rezar como una oración vocal, porque la oración vocal va repitiendo, ¿verdad? Usted la aprende de memoria, la va rumiando, pero dice Santa Teresa que para que la oración vocal sea fecunda, necesita tener dos elementos: saber lo que se dice y saber a quién se le dice, porque no es repetir por repetir. Pero luego tenemos otra hondura más, que es la oración de meditación. Entonces, el mismo Padre Nuestro se puede hacer de forma meditada. ¿Cuál es la diferencia entre recitar y meditar? La meditación es un ejercicio reflexivo, donde si yo digo Padre Nuestro, yo me pregunto, ¿cómo está mi relación con Dios como Padre? ¿Cómo estoy siendo hermano de los demás? ¿Cómo estoy deseando que venga su voluntad a mi vida? Entonces yo voy haciendo una confrontación. Esa es la oración de meditación. La oración contemplativa: si yo en un primer momento me estoy cuestionando y confrontándome, ¿cómo está mi relación con Dios y con los demás? ¿Cómo voy perdonando? La oración de contemplación ya es llevar a Dios a todos lados, ver a Dios en todas las cosas, compartir. Entonces aquí nosotros vamos teniendo algunas pautas que nos van a indicar cómo está mi vida de oración. En la página 21 ustedes van a tener lo que es el combate en la vida de oración, porque ya solamente lo vamos a presentar así. Las tentaciones en la página 22, la oración en la familia, y me voy a detener un segundito en la página número 24, porque aquí se nos habla de lo que es una oración auténtica y lo que es una oración inauténtica. ¿Ves? Para que una oración sea auténtica se necesita dejarse instruir y conducir por el Espíritu Santo, orar desde la fe. Contrariamente, la oración errada es aquella que parte del individualismo y que no tiene en cuenta la comunidad. La oración auténtica responde a la naturaleza de aquel a quien yo me estoy dirigiendo, ¿verdad? Lo que yo pido en la oración es conforme al querer de Dios. Contrariamente, la oración inauténtica es aquella que se vuelve un monólogo y que no le da chance para que Dios se exprese. La oración auténtica es una oración nacida del corazón y que se somete al querer de Dios. Entonces, aquí en la página 26 tenemos varias citas bíblicas de lo que es la oración. Monseñor Versosa me estuvo hablando de un libro de una señora que se llama Chiara Lubi, que da un aporte bien bonito sobre la vida de oración, y eso no está ahí, sino que es un apunte extra que les voy a compartir. Ella plantea las edades de la oración y se dice, ¿cómo es la oración de un niño? Pues un niño aprende a rezar de forma repetitiva, le gustan los símbolos, ¿verdad? Es ritual. Pero ¿cómo es la oración de un adolescente? Es una oración que va en crecimiento, en cambio, ¿verdad? Le gustan los cambios, en búsqueda de identidad. Es una oración distinguida por el desapego. Ya se pararon los padres allá. Ya voy a terminar. Sí. Entonces tenemos mucho que rezar para que los obispos no celebren misa cuando uno esté hablando. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias, y ojalá que el material lo puedan gustar un poco más despacio en la casa, y que Dios les bendiga. Todo bien. Bueno, que se sienta el aplauso, para nuestra querida hermana Ángela Cabrera.
En este momento vamos a disponernos a esos insumos, esa pedagogía de la oración, a pasar al otro momento, a la Eucaristía. Así que vamos a sintonizar con todas esas enseñanzas y hacerla eco en esta ultrella arquidiocesana, la primera del año 2024. Así que vamos a ponernos de pies y cantamos.